Hoy vamos a ver las preguntas que una persona narcisista no puede responder. Te voy a contar todo aquello que te interesa. Tengo que decirte que estoy ya haciendo directos, o el de hoy es a las 2, a partir de mañana viernes es a las 10. Recuerda, todos los días a las 10 de la noche, vente al directo, 10 de la noche hora española. La persona narcisista tiene dificultades en responder a ciertas preguntas porque estas entrañan, desafían su imagen inflada y los confrontan con sus inseguridades y con la realidad de sus acciones. Así que vamos a ver qué pasa con esas preguntas. Te voy a poner los ejemplos, vamos a ver los patrones y lo vamos a analizar todo y, por supuesto, qué puedes hacer para reconducir a esas preguntas y para protegerte en consecuencia. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Lo primero que podemos observar al hacer una pregunta incómoda, después te voy a contar los ejemplos de preguntas incómodas o las preguntas más incómodas para la persona narcisista, es una evasión de la respuesta. Responder directamente podría revelar esa debilidad, el error, la falta de conocimiento, lo cual amenaza su autoimagen. Así que el patrón es cambiar de tema, responder con vaguedades o desviar la pregunta hacia otra persona o situación. ¿Qué podemos hacer? Insistir educadamente en obtener esa respuesta directa y si siguen evadiendo, si persisten en evadir, pues señalar que la pregunta no ha sido respondida. También pueden tomar la opción de proyectar. ¿Por qué hacen la proyección? Pues realmente al proyectar desvían la atención de sus propias faltas, de sus propios fallos, al acusar a los demás de los mismos problemas. El patrón consiste en responder acusando a la otra persona de los comportamientos o los defectos que se les cuestiona. Entonces, lo importante es mantener el foco en la pregunta original y evitar caer en la trampa de defenderte innecesariamente, ¿eh? También podemos recibir luz de gas. Ante una pregunta muy molesta para la persona narcisista, lo primero que pueden hacer es hacerte luz de gas y manipular la percepción de tu propia realidad para hacerte sentir, pues dudar, hacerte dudar de tus propias observaciones y preguntas. El patrón es negar hechos, mentir sobre hechos pasados y cuestionar la memoria de la persona. ¿Qué hacemos? Pues documentamos todo, documentamos eventos, conversaciones importantes, todo lo guardamos, confía en tus propios recuerdos, en tu propia intuición y busca la validación externa si es necesario, pero de otras personas, claro que sí, para asegurarte que pues para confirmar y corroborar. También pueden jugar a la victimización. En este caso lo hacen de nuevo para desviar la atención de su propia respuesta. La victimización les permite evitar la responsabilidad y ganar simpatía. El patrón aquí es responder preguntándose como la víctima de la situación, desviando así la atención de la pregunta original. Es decir, ellos de pronto son la víctima del mundo. ¿Qué hacemos? Reconocemos su intento de victimización y gentilmente redirigimos la conversación a la pregunta original. Y por supuesto pueden reaccionar con desprecio y humillación. ¿Por qué lo hacen? Pues atacar personalmente a quien pregunta les permite desviar de nuevo la atención de la propia incapacidad para responder. Así que el patrón son comentarios despectivos, sarcasmo, insultos, humor negativo, etc. ¿Qué hacemos? Pues no tomarlo como un ataque personal, mantener la calma y redirigir la conversación hacia la pregunta original sin caer en la provocación. ¿Qué podemos hacer para manejar preguntas que el narcisista no puede responder? En primer lugar, pues eso, lo que hemos dicho, mantener la calma y perseverar en las preguntas, es decir, hacer las preguntas de forma calmada y persistente. No permitir que las tácticas de desvío nos frustren y nos desvíen realmente del objetivo o nos generen enfado o nos entren a jugar directamente del juego de la manipulación. No, nosotros persistimos en esa pregunta importante. Si es que la queremos así, o sea, si es que queremos resolverla, que creo que no va a resolver, pero hay que insistir. O sea, cuanto más insistas en la pregunta, más desenmascarada va a quedar la persona narcisista. También una reafirmación constante, es decir, si la persona narcisista intenta desviar la conversación, es necesario volver constantemente al tema original. Entonces es necesario tirar de frases como aprecio tu punto de vista y aún no me has respondido a mi pregunta.
Documentación de hechos, mantener un registro de las conversaciones importantes y de los eventos. Esto te va a dar la base sólida que necesitas para recordar los detalles y enfrentar las tácticas de desvío. También buscar apoyo externo, consultar con amigos, familiares y profesionales de la salud mental para validar tus experiencias y obtener consejos sobre cómo manejar estas situaciones. En el canal tienes muchísima información muy importante, no solo los vídeos diarios, sino vídeos de incluso hace 1 o 2 años. Todos ellos son importantes, míratelos. También establecer esos límites claros, definir y comunicar claramente tus límites en la conversación, no aceptar y permitir cualquier cosa. Tampoco podemos aceptar que el narcisista desvíe constantemente el tema. Y evitar las confrontaciones inútiles, no entrar a jugar en situaciones donde la confrontación directa no lleva a ningún lado y al final es una táctica de manipulación para seguir desviando la atención. Es importantísimo considerar retirarse de la conversación y reevaluar tu enfoque. No todas las conversaciones y discusiones necesitan resolverse en el momento. Esto es una carrera de fondo, lo sabemos, y por lo tanto hay que jugar en tandas. Como yo siempre digo, hay que elegir las batallas que queremos ganar. No podemos ganar todas las batallas, eso hay que ser consciente. Entonces, realmente hay que elegir aquellas batallas que queramos ganar. Vamos a ver esas preguntas difíciles para un narcisista, ejemplos de preguntas difíciles. Una que les genera extrema incomodidad es la pregunta: ¿puedes explicarme cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué es difícil? Pues porque requiere una justificación racional que puede exponer errores en su lógica. Entonces, la posible respuesta del narcisista es evasión o cambio de tema. Claro, el perfil cree que la razón propia es la razón universal, es decir, que ellos tienen razón y los demás no. Esa lógica muchas veces no funciona, es decir, cuando ellos intentan explicar su lógica, ahí es donde se les ve un poco el plumero, ¿no? O sea, el fallo, porque no hay lógica, es decir, lo deciden así porque lo deciden así, esa conclusión porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, claro, si ellos creen que su lógica no es la lógica real, evadirán o cambiarán de tema, ¿vale? Otra pregunta incómoda es: ¿por qué crees que los demás te ven de esa manera? ¿Por qué es difícil? Pues porque confronta su percepción inflada de sí mismo y puede revelar inseguridades. Así que la primera posible respuesta de la persona narcisista va a ser una proyección o una victimización, ¿Por qué crees que los demás te ven de esa manera? Fíjate que ellos viven en una realidad muy distorsionada y es posible que su ego inflado y su sentido de derecho influya muchísimo sobre esa visión que él o ella cree que los demás tienen sobre esta persona, sobre él, ¿no? Pero seguramente no será la realidad. Más preguntas raras o difíciles para la persona narcisista, raras no, incómodas para la persona narcisista, es: ¿qué puedes hacer diferente la próxima vez? Esta seguro le confronta muchísimo. Recuerda que yo tengo un short explicando, bueno, diciendo la pregunta que el narcisista nunca te podrá resolver, nunca te podrá contestar. Y básicamente es un poco esto, es decir, ¿cómo crees tú que, no? ¿Cómo crees tú? Creo que decía, ¿cómo crees tú que lo resolverías? O algo así, ¿no? Pero básicamente requería considerar, reconocer que cometieron un error, ¿vale? Entonces esto es igual, es difícil porque implica reconocer que cometieron un error y que deben cambiar. Por lo tanto, la posible respuesta no sería una aceptación del error, sería una luz de gas o directamente un desprecio. ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Sería implicar reconocer su responsabilidad y para nada va a estar disponible. No conforme, no, sino disponible. Y otra sería: ¿cómo crees que tus acciones afectaron a los demás? Fíjate que la dificultad es difícil porque requiere empatía y responsabilidad, algo bastante utópico en los narcisistas. Entonces es algo muy limitado. La posible respuesta del narcisista es evasión o humillación.
¿Cómo crees que tus acciones afectaron a los demás? Y la última, a ver, son preguntas confrontativas, ¿eh? Hay que tener cuidado. Son preguntas muy potentes. Hay que tener cuidado porque pueden reaccionar con ira. ¿Puedes admitir que te equivocaste? ¿Puedes admitir que te equivocaste? ¿Por qué es difícil? Pues porque directamente desafía su autoimagen de infalibilidad, ¿eh? Puedes directamente confrontarle con que no es tan perfecto como cree. Así que la posible respuesta de la persona narcisista es negación o desprecio directamente. No va a admitir que se equivocó, no lo va a hacer tan fácil. Si lo admite porque se ve acorralado o acorralada, lo hará de una forma con la boca muy chiquitita, ¿vale? Así que como conclusión personal, hacer preguntas difíciles a una persona narcisista es un gran desafío. Es difícil debido a sus tácticas de desvío y manipulación. Fíjate que no se van a querer confrontar ni van a querer demostrar ningún tipo de vulnerabilidad. Así que reconocer estos patrones y emplear estrategias efectivas te pueden ayudar te pueden ayudar a mantener el enfoque en los temas importantes y protegerte emocionalmente. Estas preguntas funcionan muy bien si todavía dudas si son rasgos o es el cuadro completo, pues también lo puedes plantear. Es decir, si fíjate como todas ellas manejan cosas distintas, ¿no? La capacidad de reflexión, la capacidad de reconocer que se ha equivocado, la capacidad de reconocer que no es infalible, la capacidad de tener empatía y responsabilidad. Es importante plantearse si estas preguntas, aunque fíjate, aunque no es necesario ni hacerlas, es decir, tú ahora mismo sabes lo que te respondería, ¿verdad? Porque muchas veces no tal cual, pero tal vez alguna derivada o alguna indirecta o alguna parecida ha podido haber, así que ya tienes más idea. Bueno, pues en determinadas preguntas sus capacidades y su limitación. Al final, establecer límites claros es lo que te va a permitir protegerte, documentar hechos, buscar apoyo externo, para evitar el aislamiento, son esenciales, son fundamentales para navegar en estas interacciones de manera no saludable, sino por lo menos protegerte. La manera saludable sería mínimo contacto o contacto cero. Hoy te voy a contar las 7 preguntas que le puedes hacer a un narcisista y que de alguna manera lo vas a desestabilizar, vas a verlo, pues ponerse de todos los colores. Te cuento todo esto, todos estos detalles. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, a las personas narcisistas no les gusta que les cuestionen, no les gusta que les confronten y no les gusta que saquen su verdadero lado a la realidad, ¿verdad? A flote, ¿eh? No les gusta enseñar su verdadera cara, con lo cual algunas preguntas pues pueden ser incómodas. Yo te cuento esto como mero conocimiento, ¿eh? Este vídeo es completamente educativo y lúdico, sin necesidad de ir más allá. No es necesario que lo comprobemos, incluso puede ser peligroso y sabes muy bien que yo siempre promulgo que la prioridad principal, la número 1, es tu seguridad personal y la de los tuyos, así que este vídeo es meramente informativo. Aquí hay una serie de preguntas que de alguna manera puedes ver cierto cambio en el rostro, en la expresión de la persona narcisista. Tal vez, si tienes alguna duda, pues alguna de estas preguntas te aclare, ¿eh? Sin embargo, no son contundentes. El narcisismo es un trastorno de la personalidad y sin embargo es de grados, ¿verdad? Entonces pueden haber tipos de narcisismo más sutil. La primera pregunta que le podemos hacer es ¿por qué cambia su comportamiento ante los demás? ¿Por qué usa una máscara? ¿Por qué se porta tan bien ante la validación externa, ¿verdad? Ante la galería social. Esta pregunta pues confronta, claro que sí, al narcisista y le hace ver que sabes que de alguna manera hay un cambio de actitud, ¿eh? Queda muy bien, intenta quedar muy bien, es muy carismático, muy perfecto, muy impecable de cara a la galería social, de cara a los demás y sin embargo pues se ve perfectamente cuando lo conoces en la intimidad que esto es una pose, es una careta, es una máscara. Entonces esta pregunta, bueno, pues le está diciendo que sabes perfectamente que hay dos caras, ¿verdad? De la misma persona. ¿Qué?
¿por qué lo hace? Estás preguntándole por qué hace esto, es decir, ¿por qué el narcisista es como es? Estás preguntándole realmente. Y es que los narcisistas, cuando ven a las personas, las ven como un folio en blanco en el que pueden escribir la historia que les da la gana, con lo cual, oye, pues pueden jugar al papel que quieran, y te pueden vender una moto que realmente no existe para nada, con lo cual fíjate que la persona que realmente los conoce pues va a flipar en colores. Por supuesto, inventan todo tipo de historias para conseguir admiración, validación, y la nueva persona se aleja después a casa, se va a casa pues viendo la gran persona que ha conocido hoy, cuando nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Es todo una fachada. Bueno, pues aquí la persona que ya conoce a la persona narcisista puede estar cuanto menos sorprendida de ver. Evidentemente no lo harían, no lo harían si hay alguien conocido que puede refutar esas afirmaciones, esas historias, y esas fantasías que se han montado. Pero segunda pregunta que le podemos hacer al narcisista es: ¿cuáles son tus dolores y heridas más profundos? Esto es como preguntarle cuáles son tus puntos débiles. Realmente no nos lo va a decir, porque la persona narcisista tiene tremendo pavor a que los demás de alguna manera también les manipulen y les engañen. Entonces, hacer esta pregunta implica que sabes que tiene puntos débiles, que tiene problemas. Y si le haces a una persona narcisista esta pregunta, pues probablemente te va a mirar como si fueras estúpido y como si te hubieras equivocado de tienda o de lugar. Por supuesto, ellos no tienen traumas ni nada que recordar, ni nada grave, ¿verdad? Y te lo van a hacer saber, ellos no tienen ningún problema porque todo esto está bien enmascarado, bien tapado, bien negado. Bueno, podrían reconocer que algunas personas les pudieron herir en el pasado, pero por supuesto todo esto ya pasó y yo ya cerré ese capítulo, lo tengo asumido, en fin. Van a decirte que nada, que la persona débil eres tú y que ellos no tienen ningún problema. Recuerda que ya no estoy en ChatGPT, te dejo aquí arriba el vídeo donde lo explico, te cuento todos los detalles, pongo la guía examen. Y lo que sí que puedes hacer es agendar una sesión directamente conmigo. Te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. Siguiente pregunta que les podríamos hacer, ¿por qué te sientes tan amenazado por mis diferencias? Aquí se ve cuando la devaluación constante, la humillación, de alguna manera las diferencias y el verte feliz y el verte ser una persona sociable, una persona agradable, una persona abierta, bueno, pues les molesta muchísimo, parece que les está amenazando su ser, ¿verdad? De esta manera también tus opiniones, tu forma de ser, tus actitudes, incluso tus costumbres, todo eso les molesta horrores. Y es que la diferencia significa la falta de control y por lo tanto el rechazo de él a esta cosa que es diferente a todo lo que él tiene o ella encorsetado y marcado como que tiene que ser así. Por supuesto necesitan que estés conforme con ellos y que de alguna manera estés de acuerdo en todo lo que digan, porque si no, pues oye, te estás equivocando. Si no lo haces así es como una forma de rebelión por tu parte que les amenaza. Es como si les hubieras traicionado al expresar tu verdadero ser. Tu verdadero ser no tiene cabida, Tú como persona propia, tu individualidad no tiene cabida en la relación. Por eso intentan anularla y devaluarla lo más posible. No pueden ver más allá de sí mismos y intentan que todo el mundo esté conforme con su realidad, que todo el mundo acepte y valide su realidad. Además, dar espacio a tus opiniones significaría quitar el foco de las suyas, con lo cual es imposible que esto suceda. Por lo tanto, se sienten amenazados por tu originalidad, por tu individualidad y van a intentar destruirla. Siguiente pregunta que les molesta y que les puede, pues hacer cambiar el gesto, es ¿crees que podrías cambiar, podrías crecer? Bueno, esta pregunta nuevamente es una provocación en toda regla, ¿verdad? Porque realmente ellos no quieren cambiar, se ven perfectos, por supuesto, y no ven ninguna necesidad de cambio, de ahí la complicación del tratamiento con ellos. Por supuesto te vas a enfrentar a la ira del narcisista furioso, cuando hagas esta pregunta, con lo cual yo siempre te voy a aconsejar que no hagas esta pregunta porque no es necesario y no vas a conseguir nada, Por supuesto, al hacer la pregunta desencadena su vergüenza y ellos pues atacan. Y es que hay que entender una cosa, para ellos el cambio significa la muerte de su falso yo, la egolatría. Entonces realmente no van a asumir que necesitan cambiar porque esto significaría terminar con el juego que se han montado, terminar con toda la historia del juego que se han montado. Y claro, si alguien necesita cambiar,
por supuesto eres tú, para nada van a ser ellos. Tienes que ser más obediente, tienes que dejar de cuestionar, tienes que hablar menos y tienes que convertirte en un felpudo sin quejar. Siguiente pregunta, ¿realmente crees que tus opiniones son hechos y reemplazan las opiniones de otras personas? Bueno, aquí realmente estamos cuestionando, es como si le dijéramos tal vez tu opinión no importa tanto, con lo cual aquí pues nuevamente se van a enfadar, cuanto menos. Ellos piensan que lo saben todo, piensan que son impecables en sus decisiones, no les importan las tuyas, realmente no te van a preguntar qué es lo que tú necesitas, ¿verdad? Ni qué es lo que a ti te importa, a no ser que estemos en la fase de bombardeo de amor, ¿verdad? En la que van a querer saber todo sobre ti para luego usarlo en tu contra y para engancharte a su red. Entonces, realmente no importa tu opinión, no importa la opinión de los demás, ellos siempre van a intentar hacer que la suya prevalezca sobre todo lo demás. Siguiente pregunta, ¿por qué te es imposible admitir defectos? O en su defecto también podríamos decir, ¿por qué te es tan imposible disculparte? ¿Por qué es tan difícil o tan imposible para ti admitir tu parte de responsabilidad? Bueno, aquí pues nuevamente les confrontamos con la realidad, con sus limitaciones. Estamos directamente atacando a sus limitaciones. Y es que cada vez que un narcisista comete un error, en lugar de asumirlo, bueno, se limita a negarlo y a abocar toda la responsabilidad encima de la persona más próxima. Además te convencen completamente de que la culpa es tuya, de que la responsabilidad es tuya. No es que lo abocan, no es que lo proyectan, es que encima te convencen. Y tienen un grueso muro de defensa que no les permite admitir sus defectos. Por supuesto, hablar de sus errores implicaría asumir, ¿verdad? Aceptar que son personas normales, que no son las personas superiores que ellos creen ser y que, por lo tanto, bueno, pues esto no va a pasar, ¿verdad? Nunca van a admitir que son personas promedio, que son personas normales como tú y como yo. Por supuesto que no. Y última pregunta y más importante, y la he dejado para el final porque es la definitiva. Si me odias tanto, ¿por qué sigues viniendo a mí? ¿Verdad? Esto es que se lo pregunta a todo el mundo, realmente. Pero preguntarle esto a una persona narcisista, pues al final no te va a responder nunca de manera sincera. Te va a decir, oye, pues porque no puedes vivir sin mí, ¿verdad? Y se va a quedar más ancho que pancho. No es así. Realmente vuelve a ti porque necesita de tu combustible, de tu energía, y no puede vivir sin él o sin ella. Entonces realmente sin el combustible o la energía. Realmente vuelve a ti, por mucho que te tenga manía, ¿verdad? Dicho así, o por mucho que te odie, porque necesita de ese aliento para vivir. Es lo que le hace su razón de ser. Nunca te van a decir que se sienten superiores cuando los necesitas, cuando te devalúan, cuando te sientes vulnerable y cuando te humillan. Por supuesto que no. Siempre pues van a optar por una versión mucho más light, mucho más amable y te van a decir pues que te pones triste cuando ellos no están y de alguna manera los necesitas, cosas así. Les encanta esa dependencia emocional que sientes por ellos, les encanta que estés enganchado o enganchada, les encanta que necesites de ellos, les hace ser aquella persona especial que nunca encuentran que son, ¿verdad? Bueno, les valida, por supuesto, alimentamos al Kraken una vez más, Les hace sentirse superiores, especiales y todo aquello que siempre necesitan sentirse, esa validación externa, por supuesto, constante, inmediata, porque realmente su inseguridad y su baja autoestima, pues es lo que ellos siempre intentan cubrir, mantener alimentada. Y fíjate que esta técnica no funciona porque necesitan una validación constante, y por lo tanto una devaluación y una humillación constante a los demás para ellos sentirse más. Bien, como conclusión personal final, estas preguntas son muy cañeras, ¿verdad? Muy top, muy potentes. Por supuesto, muchas de ellas van a desencadenar la ira al narcisista, con lo cual te recomiendo que para nada las uses. Las hemos visto hoy aquí para ver un poco más, conocer un poco más de las debilidades y de los puntos débiles y de esto, de las dos caras, de la mente narcisista, cómo funciona. Es probable que te hayas visto en la tesitura de que hayas tenido que hacer alguna. Es probable que te hayas hecho alguna, yo ya te la he contestado hoy. Así que no olvides suscribirte, coméntame, comparte este contenido con seguramente personas que lo necesitan y dale me gusta para que llegue al mayor número de personas posible. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.